amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder saludarles desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia de Ministerios Viva la Familia de Ebenecer, Cunduacán. Pertenecemos o estamos bajo la cobertura de la iglesia Ebenecer Guatemala, que comanda, yo voy a decir, que pastorea el apóstol Sergio Enríquez. Y le saluda también la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán Yamilet, ¿verdad? Que andan muy saludables hoy. Yo les bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer y que es un tema muy interesante para mi manera de ver, ¿verdad? Para la iglesia de este tiempo. Este tema, hermanos, sí, si algún converso, si alguna persona no cristiana lo ve y acepta, ¿verdad?, a Cristo en su corazón, sería excelente. Pero esta palabra está dedicada a la iglesia, para edificarla, para consolarla, para exhortarla, para que sus ojos sean abiertos al mundo en que estamos viviendo hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, para compartir tu bendita palabra. Háblanos, ministranos. Señor, toca nuestras vidas y permite que hoy podamos ser edificados, Señor, con esta palabra. Reprende las obras de las tinieblas, todo lo que quiera oponerse sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Recordatorio, un recuento de lo que hemos hablado. Y hablando pues de el negacionismo como una nueva religión. Mucha gente ha adoptado el negacionismo como su religión y déjeme decirle, hasta cristianos. Por eso es importante que la iglesia hoy abra sus ojos ante esto. ¿Qué es una religión? Una religión es un sistema cultural. Una religión, hermanos, es un conjunto de creencias. Una religión es un conjunto de prácticas también y de costumbres. Una religión es una serie de comportamientos aprendidos, ¿verdad?, en una iglesia, digamos así, o en una congregación. Y luego, religión también es una forma de ver el mundo, o son formas de ver el mundo. Por eso se llama que tienen cosmovisiones. Es decir, cosmo viene de mundo y visiones, la perspectiva que tienen del mundo que nos rodea. Una religión tiene textos sagrados, una religión tiene lugares sagrados, una religión tiene también sus propias profecías, tiene su organización, tiene su capacidad de regir, es decir, que se rigen de alguna forma, ¿verdad? Y también la religión tiene principios éticos. Una religión decide qué está bien, decide qué está mal y también decide qué objetivos van a alcanzar o pretenden alcanzar, qué objetivos persiguen. No sé si a la hermana Olga le da tiempo, ¿verdad?, de anotar, pero pues eso usted lo puede anotar allá en su casa con calma, en la repetición, o tomarle una captura de pantalla y quedarse con este diagrama. Luego, hermanos, hablamos en esta semana que esto relaciona la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Entonces, el negacionismo es como una nueva religión. No es propiamente reconocida o reconocido como una religión, pero es casi una religión. ¿Por qué? Porque el negacionismo, hermanos, tiene su propia, digamos así, sus propios seguidores. Es un hablando en el sentido del comportamiento humano, hermanos,
niegan la realidad para evadir una verdad incómoda. Es decir, que si hay una verdad que no es muy bonita para aceptar, entonces la niegan. No sé si se alcance a ver allá. No. Entonces, déjeme checar, hermano. Voy a arreglarle aquí para que usted tenga una mejor vista de lo que estamos presentándole. A ver, permítame. Vamos a ponerlo en negro. Yo considero que ahí ya se va a ver. Y bueno, entonces, ahora sí. Entonces, el negacionismo, ahora sí. El negacionismo, hermanos, es hablando en comportamiento humano, en realidad el negacionismo es negar la realidad. Negar algo, hermanos, que es real. Con el propósito, ¿verdad?, de evadir una verdad incómoda. También el negacionismo, hermanos, es rechazar una realidad que es empíricamente verificable, es decir, que no se puede negar, ¿sí? Que se puede verificar una y otra vez. Por ejemplo, el negacionismo dice que el COVID no es real. El negacionismo dice que la gravedad del COVID-19 no es elevada. El negacionismo dice que la vacuna es conspiración para implantar un chip. Los que están aceptando el negacionismo, hermanos, no aceptan ninguna evidencia científica ni una evidencia histórica, ¿verdad? Por ejemplo, no es cierto que en la historia haya sucedido, por ejemplo, el Holocausto, la muerte de millones o de miles de judíos. No es cierto, aunque hayan evidencias o aunque haya evidencias. Y también, ¿verdad?, niegan las epidemias, niegan las pandemias que han habido a lo largo de la historia humana. Es decir, que el negacionismo prácticamente es una manera de necedad, hermanos, y tienen sus propios ministros. De eso hemos estado hablando esta semana y se llaman las granjas troll. Voy a preguntar otra vez si se ve esto. Ok. Las granjas troll, y ahí son cuentas falsas. Me voy a poner los lentes, hermano, porque me hago el valiente, pero no. Son cuentas falsas en diferentes redes sociales. Las granjas trolls tienen fuerza tecnológica, crean noticias falsas, que no han salido de boca alguna. O sea, ellos inventan la noticia y entonces, hermanos, la envían a las masas, a las redes, y mucha gente abraza esas verdades o esas mentiras que son verdades falsas. No sé si está bien dicho. Esta gente, estas granjas, crean movimientos para el mejor postor. Es decir, crean, digamos, 10,000 cuentas falsas y luego las venden, ¿sí? Ya que obtienen clientes o gente que les haga caso. Entonces, hermanos, también accionan en actividades políticas con el propósito de controlar la economía, incluso lo social. Crean personas existentes, esas granjas troll, hermanos, crean personas que no existen, les hacen cuentas personalizadas. Se dice que en Twitter hay entre el 9 y el 15% de bots. Grábese esa palabra, bots. Bots, hermanos, no es lo que dice Julio César Chávez, ¿verdad? Te hace falta ver más bots. Es box. Ese es box. Esto que estamos hablando es bots. A ver si no me anda con problema Julio César Chávez. Entonces, mire, se dice que los perfiles automatizados son robots. Y, hermanos, hay entre 30 y 48 millones
de perfiles automatizados en las diferentes redes sociales. Los bots son máquinas programadas para dar likes, follow, o sea, que le sigan, o un trinar cada determinado tiempo. Por eso hay personas, ¿verdad?, que llegan a tener 10,000, 20,000 o hasta, no sé si han llegado a algún millón de likes, porque cada determinado tiempo va poniéndole un like. Son robots que ya están programados para poner like y para que la gente diga, wow, este se viralizó con cierto video y cierta, digamos, cierta frase, cierta cosa que ha dicho. Bien, estos venden cuentas personalizadas, ¿sí? Venden con el país de donde son, el color del local, etcétera, y convierten en tendencias ciertas frases, ciertos contenidos los vuelven virales, y entonces, hermanos, manipulan a gente real cuando estos participan y comentan esas noticias falsas. Esto es una realidad, esto es una verdad que se vive en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué temas abordan? Permítame, hermano, perdón. ¿Qué temas abordan las granjas troll? Miren, temas de salud, temas de política, temas de economía, temas de historia, temas de religión, temas, por ejemplo, de los ovnis, tema de la farándula, del arte, del deporte, de la moral y de la cultura. Qué tremendo, hermano, porque estas granjas troll abarcan casi todos los temas de importancia. Entonces, no nos extrañe, ¿verdad?, que la gente empiece a creer en cosas que no son correctas y que son verificables de acuerdo a la historia y de acuerdo a la ciencia. Entonces, estoy solamente dando una introducción de lo que vamos a estar hablando en estos días. Las granjas troll manipulan a mucha gente, incluyendo a cristianos. Muchos cristianos caen en las redes de estas granjas. ¿Por qué? Porque las granjas troll promueven el negacionismo. Y mucha gente, incluyendo cristianos, defienden en las redes, desde sus perfiles, desde sus cuentas, desde sus páginas y desde sus canales, hermanos, muchas cosas que son falsas. Por ejemplo, la vacuna es del diablo, la vacuna está hecha para ponerle el chip a la gente. Eso es falso. Hermano, para cuando venga el anticristo, la iglesia ya no debe estar aquí. Hay muchas enseñanzas que hemos dado acerca de ello. Por lo tanto, ¿verdad?, yo no estoy promoviendo que se vacune si usted no quiere, pero le aconsejo. Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué doctrina maneja el negacionismo? Que no hay calentamiento global, no hay oscurecimiento global, que la tierra no es redonda, que la tierra es plana, dicen ellos, que la luna no recibe la luz del sol, que la luna tiene luz propia. Imagínense, hermano, todo esto ya la ciencia ¿cómo decirlo?, lo comprobó y sigue ahora estas personas negando esas cosas. El COVID no existe, dicen ellos. Por eso se llama negacionismo. La vacuna no es buena, no hay buenas intenciones del gobierno, hay una conspiración en contra de los ancianos y en contra de la humanidad y buscan matar a muchos. Ok, 8, no hay Dios, no hay resurrección, no hay infierno, no hay arrebatamiento, la Biblia no es cierta y muchas otras cosas, hermanos, que enseña el negacionismo. Por tal motivo es importante que nosotros, hermanos, podamos estudiar juntos y podamos conocer más acerca de este movimiento que se está dando
en este tiempo y que de alguna manera nosotros le podíamos llamar la operación del engaño, la operación del error. Hermanos, están tratando de engañar a la humanidad y eso desde un principio lo vimos el día de ayer. Si usted quiere ver el video de ayer, puede contactarlo, ¿verdad? Ahí en nuestro perfil José Manuel Suárez Torres, en nuestra página Ministerio Viva la Familia, o en YouTube buscando José M. Suárez, Ministerio Ebenecer Cunduacán. Entonces mire, Génesis 3:13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo le engañó? Por medio de una negación. No morirás, le dijo. No va a pasarte nada, cuando Dios ya había dicho no comas de este árbol. Entonces el negacionismo o la negación de Dios es buena, es positiva, es un límite que Dios nos pone para que no caigamos, hermanos, en una trampa maligna. Pero si nosotros a la negación de Dios, a los no de Dios, le añadimos algo más, por ejemplo, la mujer dice, cuando habla con la serpiente, le dice: Dios dijo, no comas de este árbol o del fruto de este árbol, ni le toques. Ya ahí le aumentó. Entonces, eso ya era un mandamiento de hombre: ni lo toques. Dios no dijo que no lo tocara. Entonces, eso es cuestión, hermanos, de investigar y de leer en la Biblia con mucho detenimiento. Cuando usted lea la Biblia, léalo despacio, no corra, ¿sí? Aunque en su iglesia le digan capítulo leído y usted tenga que levantar la mano 5. No. Usted lea la Biblia con cuidado. Entonces la serpiente engañó a Eva. ¿Cómo? Diciéndole: no le hagas caso a Dios, no morirás. Entonces hay un no de Dios, está el no humano, que son mandamientos de hombres, y entonces el mandamiento de hombre lo ocupa la serpiente para entrar y destruir. Porque entonces cuando Eva dijo ni siquiera lo debemos tocar, entonces la serpiente dijo: aquí es mi oportunidad, y entonces entró y le dijo: no morirás. Y entonces Eva comió y le dio a Adán. Ahora, mire usted, hermano, Génesis 3:13, aquí encontramos pues: la serpiente me tendió una trampa. Entonces las granjas troll ponen trampas, y precisamente, hermano, la palabra redes tiene una relación con trampas, porque los pescadores usan redes, trampas para los peces, y no para atrapar uno, decía un hermano ayer, sino para atrapar muchos. Y en las redes sociales, hermanos, estas granjas troll están tirando la red, tirando la trampa para ver cuántos peces caen. Ok, entonces, dice el Señor en 2 Corintios 11:3, en la traducción lenguaje actual, dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Entonces, hermanos, ahí tenemos nosotros que entender, ¿verdad?, que hay un temor de parte de los ministros, que la iglesia sea engañada como Eva, o parte de la iglesia sea engañada como Eva, porque la serpiente es astuta. También ustedes pueden ser engañados, dice el apóstol Pablo, y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: tengamos cuidado, hay trampas. No quiero que sean engañados y que dejen de pensar sinceramente y que dejen de pensar puramente acerca del Señor Jesucristo, en quien ya han creído. Y entonces en Mateo 24:3 encontramos que el Señor, hermanos, cuando los discípulos se acercan, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor lo que responde, hermano, mire, póngale un poquito de atención a esto.
En Mateo 24:4 el Señor le respondió: mirad que nadie os engañe. Entonces, hermanos, el engaño va a venir en diferentes direcciones. Por eso hay que ver que nadie nos engañe. Y para que nadie nos engañe debemos conocer la palabra de Dios, la palabra de verdad, y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el Espíritu de verdad. De manera, mija, por favor. Entonces, veamos ustedes, hermanos, vamos a estar entrando en este tema. 13 negaciones. 13 negaciones, ¿sí? Que tienen que ver con la operación de engaño. Veamos, las voy a ir numerando. Yo espero que se vean allá. Si no se ven, me dicen. No se ven muy bien. A ver. Vamos a ver, hermanos. Discúlpenme que me puse a arreglar aquí, pero vamos a tratar de arreglarlo con la ayuda del Señor, y que a ver si ahora sí se va a ver. O checamos ahorita. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Hermanos, 13 negaciones. La primera, voy a hablar pues de las negaciones, que de alguna manera también tiene que ver con un negacionismo, pero espiritual. 13 negaciones. La inspiración divina de la Biblia, la existencia de Dios, Jesús es el Cristo. Es decir, estos puntos que estoy mencionando son hay gente que niega la inspiración divina de Cristo, de la palabra de Dios. Hay gente que niega la existencia de Dios. Hay quien niega que Jesús es el Cristo. La negación de la desobediencia, es decir, gente que no reconoce su desobediencia, sino que dice: no, yo obedezco. La esclavitud, negación de la esclavitud, negación de la ceguera espiritual, negación de que existe el infierno, negación del advenimiento de Jesucristo, la negación de la resurrección, la negación del arrebatamiento, la negación de los 5 ministerios, la negación de la autoridad que tienen los ministros, y la negación de los diezmos y las ofrendas. Aquí hay 13 negaciones. Chécame si se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, estas 13 negaciones las vamos a ir desarrollando con el favor del Señor. Amén. Bien, entonces, hermanos, entramos a la negación de la inspiración divina de la Biblia. ¿Sí? La negación, hermanos, de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cuáles objeciones hay contra la Biblia? Dentro de ellas está: Moisés no escribió la Torá. La creación y el diluvio son copias mitológicas. La narración de patriarcas no son históricas. Mateo, Marcos y Lucas no coinciden ni coinciden con Juan. Daniel no es profético, es una historia fabricada inteligentemente. El libro de Juan, el Evangelio de San Juan, es antisemita, ataca a los judíos. La historia real de Jesús es diferente a los evangelios, y Pablo fundó una religión que más tarde abandonó las enseñanzas de Jesucristo, que abandonó el cristianismo. No sé si se alcanza a ver ya. Entonces, estas objeciones son pocas. Solamente acabo de mencionar, hermanos, 8. Pero hay muchas que quieren o que pretenden negar la inspiración divina de la Biblia. La Biblia ha sido uno de los libros más atacados en la historia. Ha sido quemado, ha sido prohibido. Hubo una religión, hermanos, que prohibió a sus feligreses leerla. Y cuando Martín Lutero empezó a escudriñarla y se da cuenta
hermanos, que habían por lo menos 95 tesis que estaban en contraposición con la doctrina que siempre le había enseñado la iglesia imperial. Y cuando las pegó, hermanos, en Alemania, en la catedral de Wittenberg, no sé cómo se pronuncia, hermano, pero en la catedral de Alemania, Wittenberg, algo así. Ahí, hermanos, la pegó. Y entonces eso fue porque la pegó en latín. Y los que la leían eran curas, sacerdotes. Y aquello, ahí se dio inicio al movimiento, pues, de lo que le llamaron protestantismo, del cual nosotros no descendemos, la iglesia. ¿Sí? Eso fue un movimiento histórico y respetable, pero la iglesia de Cristo desciende de Hechos, capítulo 2, y de Cristo. Ok, entonces, hermanos, la Biblia ha sido atacada fuertemente. Por lo tanto, yo para afirmar que la palabra del Señor, hermanos, es palabra divina. Juan 5:39 dice, el Señor le dice a los escribas y a los fariseos, examináis las escrituras, o sea, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes la estudian e investigan en ella, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y es que, hermanos, en la palabra del Señor hay vida eterna. No hay un libro más importante que la Biblia. No hay un libro que le dé más esperanza al ser humano que las Sagradas Escrituras. No hay un libro que asegure la salvación del ser humano como lo asegura la Biblia. En ella tienes vida eterna. Y ellas son, dijo el Señor Jesucristo, las que dan testimonio de mí. De manera, hermanos, que en la palabra del Señor se encuentran muchas figuras en el Antiguo Testamento que enfocan o que se dirigen y señalan a Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo, como el maná del cielo, como la roca de la eternidad. Hermanos, en las Escrituras encontramos 2 Timoteo 3:13, dice, pero los hombres malos e impostores, fíjese qué tremendo eso, hay hombres malos e impostores. ¿Qué es un impostor? Alguien que se hace pasar por otro. Es algo parecido a las cuentas falsas que tienen nombres falsos, son impostores. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Van a ser engañados o van a engañar y van a ser engañados. Esto es algo que está sucediendo en este tiempo. Y dice el verso 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Iglesia, no te apartes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mantente firme en lo que has aprendido, en lo que tú creíste, en lo que fuiste convencido por el Espíritu Santo. Lo que has aprendido, reténlo. Y dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Estas palabras son palabras poderosas, hermano. Por eso le decía que aquí yo no pretendo convencer al que no cree en las Sagradas Escrituras, sino lo que pretendo con la ayuda del Espíritu Santo y del poder de la palabra es que usted cimente su fe, se afirme en la palabra, que aquello que has creído desde la niñez, aquellas cosas te pueden dar sabiduría y que te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 16, toda escritura, toda. Hermano, el Señor dijo que ni una jota ni un tilde estaban de más.
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oiga lo que le voy a decir, hermano, hermana. El mundo puede dejar de creer en la Biblia, porque irá de mal en peor. Se engañarán y estarán siendo engañados ellos. Pero la iglesia tiene que ir evolucionando y debe ir creciendo en fe, hermanos, pero por medio de la palabra del Señor. La iglesia, hermanos, debe dejarse perfeccionar y equipar por la palabra del Señor. No escuché el amén, hermano. Tras que estamos aquí, ¿verdad? San Juan 19:24 dice: entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, fíjese, aquí me llama la atención esto. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estoy mencionando para que la escritura se cumpliese, hermanos, porque mire, la Biblia demuestra por sí misma que es la palabra del Señor. Porque hubo un periodo largo de cientos de años entre la profecía y su cumplimiento. Y todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Y lo que está profetizado en Daniel, en Ezequiel, lo que está profetizado en Pedro, lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis, lo estamos viendo en este tiempo, cómo se va cumpliendo parte o paso a paso. Entonces, mis hermanos, segunda de Pedro 1:19 dice: así y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura no es, hermanos, una profecía. La palabra profética más segura es la Biblia. Son las sagradas escrituras. Hermanos, un profeta, alguien que profetiza, puede equivocarse. Alguien que profetiza, hermanos, puede meter la pata por emoción, por sentimentalismo, decir una cosa que no es, que no viene de Dios, o que no ha entendido, ¿verdad? Entonces, pero la palabra profética, la Biblia, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y mire cómo nos dice luego el verso 20: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Así que, mis hermanos, dice el verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que, amados hermanos, sigamos creyendo en la palabra de Dios. Que el mundo ruede, que el mundo deje de creer, que no crea si no quiere, pero la iglesia que se afirme en el Señor. Amén. Ok, porque dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que no entendamos algunos textos de la Biblia, eso es otra historia. Tenemos que escudriñarlo. Tenemos que pedir al Señor en oración que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación de su palabra.
porque el que puede interpretar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso el mundo no puede entender la palabra de Dios. Por eso el Señor le enseñaba a las multitudes, les enseñaba con parábolas, pero a los discípulos se los llevaba aparte y les enseñaba las parábolas, qué era lo que significaba. Por eso, hermanos, a los discípulos les es dada la revelación. Por eso déjense discipular, hermano. Déjese discipular, conéctese en el discipulado, aprenda o aprendamos. Amén. Esa es la primera negación, la negación de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Otra negación, la negación de la existencia de Dios. Hermano, voy a decir algo, pero mejor lo voy a leer acá. Salmo 14:1 y el Salmo 53:1, dos veces, como el Señor afirmándolo. Acuérdense que cuando el Señor decía, de cierto os digo, estaba diciendo, te aseguro, te garantizo. Entonces aquí el Señor está asegurando. Dice el necio, y esa palabra necio es perverso, el impío. Miren qué tremendo, hermano, que una persona perversa puede ser alguien que conoció o alguien que conoce y no practica la palabra. Como aquel que decía, no, la Biblia dice que yo debo amar a mi prójimo, pero eso es la Biblia y ese fue el Señor Jesús, pero yo no, dice. Ese es un impío. Ese tipo de personas son impíos. Entonces, dice el necio, el perverso, el impío, dice en su corazón. Y recuerde que el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Nadie lo conoce bien, solamente nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, eso cuando uno habla y dice, es que yo siento en mi corazón, esa frase, hermanos, no es correcta, perdón. Hermano, yo siento que lo que sienta usted no es tan, ¿cómo le diré? Tan seguro como es la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe. ¿Por qué? Porque dice que se han corrompido, se han podrido, han enloquecido, hacen obras abominables, cosas que Dios aborrece, no hay quien haga el bien. Esto es, hermano, esto que dice al final es lo que es la justificación para ellos, no para nosotros, para ellos, del por qué no creen en Dios. Es la razón más bien por la cual no creen en Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido, hacen obras abominables, no hacen el bien. Entonces les conviene no creer en Dios. Pero hay muchos ateos, gente que cree que no cree en Dios. Y cuando le vienen los problemas, ahí sí, ay Dios mío, ayúdame, dice. Hermano, mire, entonces yo voy a leerle otra versión. La Biblia latinoamericana dijo en su corazón el insensato. Mentira, Dios no existe. ¿Sabe por qué? Porque son gente pervertida que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Y entonces, hermanos, esa es la negación de Dios. Sencillamente porque hay, hermanos, una razón. Y esa tiene que ver con la condición del corazón del hombre. Así que el insensato, el necio, el loco, el impío, hermanos, el perverso, como le conviene decir que Dios no existe, porque cree que no va a entregarle cuentas a Dios. Pero tarde o temprano, dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tarde o temprano tendremos que estar delante de la presencia del autor de nuestra vida.
para entregarle cuentas. Le guste o no le guste. Crea o no crea. Lo acepte o no lo acepte. Ok. Salmo 91. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Imagínense, hermano, el Señor ha sido nuestro refugio desde nuestros tatarabuelos o tatarabuelos. Hermanos, el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación, de siglos en siglos. Y luego dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermano, la Biblia no dice que no pone en duda, más bien que Dios existe. La Biblia afirma tajantemente, sin ponerse a discutir con necios, que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo afirma. No pone en duda ni dice parece, podría ser. No, la Biblia afirma que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, para mí, Dios es real. Y lo dice un canto. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. No sé cómo va, pero dice, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Como que me desafina en parte, hermano. Bueno, entonces, 2 puntos. La negación de la inspiración divina de las Escrituras. La negación de que Dios existe. Para nosotros es una torpeza. Ok, pasamos a la tercera. La negación que Jesús es el Cristo. Hermanos, vivimos en un tiempo de operación del engaño. Y esta verdad bíblica y espiritual, que solamente, ¿verdad?, la puede entender aquel que ha tenido una experiencia con Cristo. El intelectual, el que se basa, ¿verdad?, no sé, el que nunca pone en práctica su fe, no puede creerlo. Por eso dice la Biblia que el hombre común, el hombre carnal no entiende las cosas de Dios, las cosas espirituales, porque para él son locura. Es decir, niegan que Jesús es el Cristo. Y dice San Juan 8:56, vuestro padre Abraham, fíjese, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Le decía el Señor a los escribas y a los fariseos que era una religión, hermano, la religión judaica. Sin embargo, no creyeron que Jesús es el Cristo. Y hasta el sol de hoy, muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y a ellos se les dio la promesa. Ellos están esperando todavía un Mesías. Y ahí es donde va a venir el anticristo y va a hacer un pacto con ellos que va a romper a la mitad de la semana o a los 3 años y medio y se le va a declarar como el enemigo, como su enemigo. Entonces el Señor les está diciendo que el padre Abraham se había regocijado y que esperaba ver los días del Señor
y lo vio y se alegró, dice. Y entonces dice, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y le dice luego, Jesús le dijo, en verdad os digo, 2 veces, mire, en verdad, o sea, les aseguro, antes que Abraham naciera, yo soy. Y cuando digo yo soy, hermanos, está diciendo, está usando la misma frase que usó el Padre cuando se presentó con Moisés, que le dijo, yo soy. Si te preguntan quién te envió, diles, yo soy, me ha enviado. Y el Señor dijo, hermanos, varias veces yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y aquí el Señor dice, antes que Abraham fuese o antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora, hermanos, ellos no creyeron que Jesús era el Cristo. Pero mire quiénes son los que no creen. ¿Quién es el mentiroso? Porque dice, no, eso de que Jesús es el Cristo, eso es mentira. Entonces aquí dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí lo vamos a relacionar con el texto que vimos acá en Salmo 14:1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios, no hay Padre, niegan al Padre. Y el que niega al Padre, niega al Hijo. ¿Y quién es el que niega al Hijo? El mentiroso, el anticristo. El espíritu del anticristo que está operando, hermanos, hoy por medio del engaño. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje, hermanos, perdón, pero el que no cree, que no crea. Perdón, pues, es su bronca, es su problema. Y nosotros predicamos la palabra del Señor para que crean, pero si no creen, no lo podemos obligar, solamente, ¿verdad? Pero a la iglesia debe creer. La iglesia debe afirmar su fe. Jesús es el Cristo. Por eso decimos Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías, la promesa del Padre. Todo aquel que cree en Cristo será salvo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos,